Muy bien. Perfecto. Pues buenos días una vez más. Bienvenidos. Qué sabroso el poder estar aquí, como dice Pastor Manuel. En realidad, qué bonita, hermoso privilegio para poder reunirnos. Y sobre todo porque estamos buscando de las cosas de Dios. Y es de lo que se trata. Pues muy bien, vamos a continuar con Oseas capítulo 11. Hoy vamos a ver tres versículos del 6 al 8, 6, 7 y 8. Y esos tres versículos básicamente redondean lo que vimos la semana pasada. Si no estuvo aquí, le recomiendo que por favor vea el video para que entienda el contexto. Pero estuvimos hablando acerca de el Padre. Curiosamente, no lo preparé yo así, es el libro de Oseas, pero se prestó el tema para hablar acerca del Padre. Qué curioso, ¿verdad? Cómo Dios alinea las cosas. Y hoy vamos a hablar acerca del Padre, pero vamos a hablar de abusando del amor del Padre. Cuando abusamos del amor del Padre. El versículo clave el día de hoy no está en Oseas. Es un versículo de Proverbios, Proverbios 10:21. Y la segunda parte de Proverbios 10:21 dice lo siguiente: los necios mueren por falta de entendimiento. Eso es lo que la Biblia nos dice. Los necios mueren por falta de entendimiento. Lo podemos ver de esta forma. Los necios mueren por falta de no leer la Biblia. Es así de sencillo. Qué hermoso entonces nosotros poder saber y entender de que tenemos la Biblia y podemos depender de la Biblia para poder vivir, para poder saber cómo actuar, cómo no actuar, qué decir, qué no decir, para saber exactamente qué es lo que debemos estar anticipando. Y también no tener miedo de lo que podemos estar anticipando que jamás llegará. La sabiduría de Dios nos permite ver estas cosas y entender estas cosas. Muy importante. Así es que le doy mi opinión. Esta es mi opinión, es la opinión de Edgar. Mis observaciones. Y también le brindo estas observaciones porque es lo que yo viví. Hablo de mi experiencia propia. Yo era una persona de estas. Ya se lo había mencionado a usted brevemente, yo era antes un ateo, yo no creía en Dios. Yo odiaba, literalmente odiaba las cosas de Dios. Yo me burlaba de las cosas de Dios. Yo hasta también lo maldecía a Dios. Esas cosas salían de mis propios labios. Mire ahora lo que son las cosas. Entonces yo era una de estas personas, yo era un necio. Y los necios, le repito una vez más, esta es mi opinión, los necios carecen de entendimiento, pero no carecen de sagacidad. Los necios son egoístas, son oportunistas y sobre todo son bien mañosos. Los necios se aprovechan de los demás y solo exigen recibir, solo exigen, no piden, exigen, me lo merezco, soy digno yo de tener, soy digno yo de recibir, me lo tienes que dar, exigen. Los necios son los primeros en quejarse cuando las cosas no van a su favor. Los necios son expertos en abusar de otros. Pero sobre todo, los necios abusan del amor de Dios. ¿Qué es el significado de la palabra abuso? Hacer uso excesivo o injusto de algo o de alguien. Eso es el significado de la palabra abuso. Hacer uso excesivo o injusto de algo o de alguien.
Vamos a orar. Amado Señor, es tan importante entender lo que tu palabra dice para poder saber cuánto nos amas y cuán verdaderamente y profundamente es ese amor, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de escucharte. Ahora te invitamos a ti, Espíritu del Dios vivo, para que seas tú quien nos enseñe, sé tú el Maestro. En el nombre de Cristo Jesús y su pueblo dice, amén. Oseas nos ha estado hablando acerca de un pueblo que se ha rebelado en contra de Dios, en contra de su Creador. Nos ha estado diciendo desde el principio, desde el capítulo 1 de Oseas, nos ha estado diciendo la razón por la cual han hecho esto, y es porque le han dado la espalda a Dios. Se han ido a la idolatría, ahora son una nación idólatra en lugar de adorar al único Dios verdadero, al creador de los cielos y la tierra. Ahora adoran a un sinnúmero de ídolos. Esta nación, también ya se lo había compartido brevemente, curiosamente el libro nos habla también acerca de lo que estamos viviendo hoy en día. Es algo que verdaderamente es increíble. Podemos ver el libro de Oseas en el día de hoy. Y estos versículos, sin duda alguna, nos permiten ver más a fondo y con más, de una forma más palpable lo que le estoy mencionando. Oseas 11:6 dice lo siguiente, escuche, dice, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Está hablando de una guerra, caerá espada. Viene sobre las ciudades, las va a consumir a estas aldeas. Consumir es una forma de decir destruir. La espada va a destruir ciudades y aldeas. ¿Por qué? Ahí nos dice ya el versículo 6, a causa de sus propios consejos, por no escuchar a Dios. Esa es la causa de la espada. ¿Por qué viene la chancla? Porque soy necio. ¿Por qué viene el golpe? Porque soy necio. ¿Por qué viene el regaño? Porque soy necio. Confiaron en su propio consejo. Básicamente es así de sencillo. Yo lo viví. Cuando confiamos en nosotros mismos, garantizado, vamos a sufrir. Vamos a experimentar algún tipo de dolor. Dolor de cabeza, dolor de corazón o dolor de la salud. O quizás las tres cosas. Todo junto y combinado. Pero por confiar en nosotros mismos, vamos a sufrir, garantizado. La espada, ya lo habíamos visto también, pero se lo recuerdo, es la nación de Asiria. Esta nación que va a venir a invadir a Israel y se los va a llevar a Asiria una vez más como esclavos. Ya se lo había dicho también, Asiria es una de las peores, uno de los peores ejércitos de guerra que jamás se desarrollaron en aquella época. Usted lo puede leer. De hecho, hay un par de películas que depictan un poco acerca de la crueldad de estos soldados, de este ejército. Eran crueles. Es esta nación, la espada, la cual entonces viene en contra de Israel. El versículo 5 de ahí de Oseas capítulo 11 nos lo había dicho la semana pasada. Dice, Asiria será su rey. Escuche lo que dice ahí. Dios está hablando con Israel. Porque se rehusaron volver a mí. La nación de Israel entonces será destruida porque se rehusaron volver a Dios. Nosotros pensamos que podemos librarla, que podemos lograr, que podemos hacer todas estas cosas sin Dios. Dios mismo ya nos lo ha dicho, no podemos hacer nada sin Él. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada.
La espada dice entonces que destruirá desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más importante hasta el más insignificante. Todos, hombre, mujer, anciano, niño, serán destruidos, todos en las ciudades y todos en las aldeas. ¿A dónde te puedes ir a esconder? Si vives en la aldea, no puedes ir a la ciudad porque en la ciudad te están destruyendo. Si vives en la ciudad, no puedes ir a la aldea porque te están destruyendo allí mismo. No hay escapatoria. ¿Por qué? Una vez más, porque confiamos en nuestro propio consejo. Zacarías 7:11 habla de esto mismo y lo pone de esta forma. Gran profeta dice: pero ellos, hablando de Israel, ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde, se taparon los oídos para no oír. No me hables de Dios. Yo no quiero saber nada acerca de tu Biblia. Eso es para ti. Qué bueno. Te deseo lo mejor. Pero a mí déjame en paz. Yo estoy bien, yo estoy a gusto aquí. Déjeme hacer y vivir como yo quiero. Yo era una de esas personas. Por eso le di esa opinión propia acerca de los necios. Yo era uno de ellos. Y usted y yo conocemos al menos a un necio o a una necia en nuestras vidas hoy mismo, ¿verdad? Oseas 11:7 dice lo siguiente: entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Dios está hablando una vez más. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Se dio cuenta? Aunque me llaman el Altísimo. Yo no sé por qué lo decía, pero yo también antes, siendo ateo, yo también algunas veces pensaba, ay, si Dios quiere. Ni sabía ni por qué. Aún sin creer, si Dios quiere. Lo hacía por tradición, lo hacía porque lo escuchaba. No sé de dónde yo absorbería tal idea o tal sentir, pero lo decía. En alguna forma u otra yo estaba alabando y glorificando a Dios, agradeciendo a Dios también, pero no me daba cuenta. Yo era ese 11:7. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Muchos tenemos el nombre de Dios en nuestros labios, pero hasta ahí llega. No lo enaltecemos en ninguna forma. No lo glorificamos en ninguna forma. Nada más es un nombre cualquiera. Nosotros que vivimos aquí en los Estados Unidos, que escuchamos a las personas que hablan en inglés, ¿cuántas veces no usan el nombre del Señor Jesucristo en vano? O como palabra obscena, como una mala palabra. Yo era uno de ellos. Y lo escucho. Nombran el nombre del Altísimo, pero no lo enaltecen. Dios, sepa usted que desea lo mejor para su pueblo. Dios desea lo mejor para usted y para mí. Pero su pueblo necio y obstinado, recuerda esa palabra desde hace 3 estudios atrás. Su pueblo necio y obstinado está adherido a la rebelión. ¿Qué significa estar adherido? ¿Usted sabe qué es eso? Pegado. Está pegado. Pegado a la rebelión. Es como ponerse la camiseta de la rebeldía. Dice, ya la tengo aquí, la tengo puesta. Soy ahora un rebelde. Adherido a la rebelión, dice que está el pueblo. Pero la rebelión, usted lo sabe muy bien. Al abrir sus ojos, usted se da cuenta muy bien de que la rebelión nos prohíbe ver y entender la verdad. Nada más seguimos la corriente de los demás y no le ponemos atención a la justicia. No le ponemos atención a lo que es la verdad.
Es esa rebeldía, la cual una vez más nos prohíbe ver y entender la verdad. ¿Qué es rebeldía? Así de sencillo. ¿Listo? De ahora en adelante usted se va a quedar ahora pasmado con lo que le voy a decir. Pero esta es rebeldía. ¿Listos? No hacer la voluntad de Dios es rebeldía. No hacer la voluntad de Dios es rebeldía. Analízalo. Procésalo. Dios Padre desea que yo haga algo. Le digo no. Rebeldía. Dios Padre me pide, me muestra que haga algo. Después. Rebeldía. ¿Acaso usted que es padre no siente lo mismo con sus hijos cuando le dicen lo mismo o se portan igual? Dios es excepción entonces, ¿verdad que no? No hacer la voluntad de Dios es ser rebelde. ¿Por qué? Porque rebeldía, el diccionario nos dice que es así de sencillo: oponerse o resistir a Dios. Eso es ser rebelde. Oponerse o resistir a Dios. Cada vez que yo me opongo entonces o resisto a Dios, soy rebelde. Es así de sencillo. Eso es algo muy curioso porque sabemos muy bien de que desde el principio el hombre ha sido rebelde. El hombre se ha resistido contra Dios. De igual manera, el hombre ha sufrido las trágicas consecuencias a causa de su rebeldía. Desde el principio. Las consecuencias son el efecto natural y resultado a causa de un hecho. Esas son consecuencias. Si yo le arrojo esta botella de agua a usted en la cabeza, la consecuencia va a ser de que usted va a estar herido. O si le arrojo el agua nada más, las consecuencias es de que va a quedar mojado. Si yo golpeo el púlpito ahorita con mi mano, la consecuencia será de que voy a sentir dolor en mi mano. Esas son las consecuencias, el efecto natural resultado a causa de un hecho. Adán y Eva entonces, cuando se resistieron, cuando se opusieron ante Dios o contra Dios, lo perdieron. ¿Cuál es la palabra? Todo. Lo perdieron todo. Ya no pudieron quedarse en el paraíso que Dios había creado para ellos. Lo perdieron todo. ¿Cuáles son las peores consecuencias? Las peores consecuencias son las que no procesamos que van a llegar. Las cuales pensamos, eso no me va a pasar a mí. No pensamos. No nos damos cuenta. Quiero gozarme, quiero divertirme, quiero vivir mi vida. Después llegan las consecuencias. Hubo un tsunami en Tailandia en la Navidad del año 2004. Vacacionistas de todos los países, tranquilos, relajándose, disfrutando de un día hermosísimo, un día muy claro. La Navidad, una vez más. Familias, todos vacacionando y relajándose ahí en la playa. Pero, trágicamente, sin saberlo y sin esperarlo, 234,000 personas, escuche, 234,000 personas, ¿escuchó? 234,000 personas en cuestión de horas murieron dentro de una ola mortal. Jamás lo esperaron, jamás lo supieron. No supieron, no se dieron cuenta de dónde o cómo. Pero 234,000 personas murieron en cuestión de horas.
El necio vive un tsunami a diario. Es lo que el necio vive. En cuestión de horas, tu vida puede cambiar. En un instante, la vida puede cambiar. Puedes perder la vida. Primeramente, Dios no será así. Pero por favor, ya deja de arriesgarte y pensar de que todo está bien. Como estas personas que estaban vacacionando en un día hermosísimo, claro, perfecto en realidad. Y de repente, sin saberlo y sin esperarlo. ¿Eres tú una de estas personas? Arrepiéntete. Ven a Dios. No esperes más. No sabes qué es lo que nos espera. Yo no sé qué es lo que me espera a mí. Cuando la rebeldía crece, es muy claro que la rebeldía empeora. Es así de sencillo. Es el efecto natural. Un poco de rebeldía crece y se hace más rebeldía. Un niño rebelde empeora, no mejora, al menos de que lo disciplines. Pero sin la disciplina, entonces ese niño rebelde va a empeorar. Ya lo vimos en un estudio pasado, ¿verdad? ¿Recuerda? La chancla, hablamos de la chancla, ¿verdad? La rebeldía también, entonces al empeorar, también va a traer sus graves consecuencias. Es así el efecto natural. Las consecuencias van a llegar. La rebeldía del necio es a causa de la falta del temor a Dios. Es así de sencillo. Porque no hay el temor a Dios. ¿Por qué lo digo? Porque yo era así. Yo no temía a Dios. Yo no le tenía miedo a Dios. Al menos es lo que yo pensaba. Y era un torpe. No era valiente. Era un necio. No era valiente. Proverbios 1:7. Ya lo conoce muy bien este proverbio usted. El principio de la sabiduría es ¿el qué? El temor de Jehová. El principio de la sabiduría. ¿Ya ve? La sabiduría nos permite entender de que sí debemos de tener temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza de Dios. ¿Escuchó bien esto? Se lo pongo de esta forma. Los insensatos desprecian a Dios. ¿Ya ve cómo Oseas está hablando lo mismo? No ha cambiado nada. La palabra de Dios está hablando todo en orden. Desde Génesis a Apocalipsis está diciéndonos lo mismo en diferentes formas, mediante diferentes personas, pero nos está diciendo básicamente lo mismo. Estoy aquí, te amo, ven a mí, arrepiéntete, no quiero que sufras. No se trata de esa mentira del para de sufrir. No estoy diciendo eso, porque aún como cristianos sufrimos. Aún como cristianos padecemos dolor, pérdidas de muchos tipos. Dolores de corazón, dolores del alma, dolores del cuerpo, siendo cristiano. Dios no nos está castigando. Son las consecuencias del pecado. Pero si no hay temor de Dios, si no hay temor a Dios, es porque nos hemos convencido de que no hay Dios. Es así de sencillo, debemos de aceptar esta verdad. Salmos 14:1 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es lo que dice Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Si no hay Dios, no hay temor de Dios. Si no hay temor de Dios, no hay sabiduría. Si no hay sabiduría, hay necedad. Si hay necedad, hay rebeldía. Esas son las consecuencias naturales, es el resultado natural de lo que la Biblia nos muestra desde el principio. Salmos 94, versículos 3 al 7, dicen lo siguiente. Son preguntas. Escuche. ¿Hasta cuándo los impíos, Señor?
¿Hasta cuándo los impíos se regocijarán? Un impío es una persona pecadora o un rebelde. Dice, charlan, hablan con arrogancia. Todos los que hacen iniquidad se vanaglorían. Aplastan a tu pueblo, Señor. Afligen a tu heredad. Matan a la viuda y al extranjero. Asesinan a los huérfanos. Sí, lo estoy leyendo de la Biblia. Versículo 7 de Salmo 94 dice, y dicen, escuchen, el Señor no lo ve, ni hace caso el Dios de Jacob. En otras palabras, piensan que porque Dios no ve lo que ellos están haciendo, esta rebeldía, estos actos, estos hechos, piensan que no va a haber consecuencias. Por eso hay crímenes tan horribles. Yo tengo que leer las noticias igual como yo leo mi Biblia. Igual como me lleno de la Biblia, también me tengo que llenar de información. Y hay muchas veces que odio leer la información que leo por lo horrible, los crímenes horribles que estoy leyendo. Hace un par de días encontraron a un niño de 2 años de edad en una jaula de un perro. ¿Cómo podemos ser capaces de hacer algo así? Porque no hay Dios. Porque no hay temor a Dios. Porque pensamos que el Señor no lo ve. Pero cuidado. Esas personas van a tener consecuencias. Van a haber consecuencias. Sin el temor a Dios, tenemos garantizado solo el caos. Sin el temor a Dios, tenemos garantizado desastre tras desastre. Y no estoy hablando de desastre natural. Estoy hablando de desastres causados por el hombre o la mujer. Como lo hemos visto en los televisores en las últimas semanas. Bueno, dependiendo de qué canal de noticias usted ve, porque muchos de ellos no te lo muestran. Muchos de esos canales nada más te muestran que son protestas. Pero si tú te informas bien, te vas a dar cuenta de que no es eso, es rebeldía. Están matando a gente. Agarran estacas enormes y golpean a señoras ancianas. ¿Protesta? Sin el temor a Dios tenemos garantizado solo el caos. ¿Cómo sabemos esto? Lea Romanos 1, versículos 29 al 31 y se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Romanos 1, de los versículos 29 al 31 hablan esto. Pablo dice lo siguiente. Primeramente establece de que todas las personas que hacen esto le han dado la espalda a Dios y dicen, yo no necesito a Dios. Yo quiero estar libre de Dios. Yo no quiero esa responsabilidad de creer o querer creer en Dios. Yo estoy bien así como soy. Y he evolucionado. Pero Romanos 1, 29 al 31 dicen, estamos llenos de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, escuche, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Versículo 30, murmuradores, detractores. O sea que no cumplen su palabra. Esa es una persona detractora. No crea que es el tractor. Traté de hacer un chiste, pero no salió. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, versículo 31, desleales, escucha esto, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Está en la Biblia. Todo eso somos usted y yo sin Dios. Todo eso somos usted y yo cuando somos necios,
Todo esto somos usted y yo sin el Señor Jesucristo, sin la sangre del Mesías que nos lava y nos limpia y nos rescata y nos cambia de todas estas cosas, nos transforma. Y en lugar de ser de esta forma, es totalmente diferente. Yo, gracias a Dios, ya no soy la misma persona. Pero no es porque quien yo soy o porque como yo soy. Es gracias al Señor Jesucristo y al poder del Espíritu Santo que mora en mí. Romanos 8. Lo peor de esta rebeldía es ver a un mundo que se burla de Dios, convencido que no tendrá consecuencias. Esto es lo peor. Un mundo que se burla de Dios, convencido que no tendrá consecuencias. Le comparto un dato. La chica robabancos. Así se llama. La chica robabancos. Por nombre Hannah Zapata. El 27 de noviembre del año 2012, esta jovencita, la chica robabancos, entró a un banco y robó $6,000. Grabó su robo con su teléfono. $6,000 se llevó. Grabó el robo también, grabando que se había robado el auto que utilizó para robar el banco. Presentó las llaves diciendo así. Llegó a su casa, desplegó los $6,000, se burló de la ley y dijo: mañana me voy a ir de compras porque ahora ya tengo dinero. Hablando de todo el robo. Horas después llegó la policía tocando a su puerta porque la chica robabancos no se dio cuenta, o más dicho, sí se dio cuenta, pero pensó que no habría consecuencias. Al ponerlo en Facebook, llegó la policía, la identificaron. Hannah Zapata ahora está en la cárcel. Lo peor es ver a un mundo que se burla de Dios, convencido que no tendrá consecuencia. ¿Entendió? Así que entonces, no nos debe sorprender lo que estamos viviendo hoy en día. No nos debe de sorprender para nada. Versículo 7 nos dice el por qué. Me llaman el Altísimo, dice ahí, ¿verdad? Pero ninguno absolutamente me quiere enaltecer. En otras palabras, el necio absolutamente no quiere enaltecer a Dios. Absolutamente no quiere. Cada vez que alguien me dice: oh, si Dios quiere, aquella persona se arrepentirá. No, he corregido ya a un par de personas. Usted sabe quién es usted. No se trata de que si Dios quiere. Dios quiere. Dios quiere. Es lo que Dios quiere desde el principio, que todos nos arrepintamos y cambiemos. El que no quiere es la persona. No es la culpa de Dios, es la culpa de la persona. Le comparto esto para que usted ahora cambie su manera de orar, la petición acerca de esa persona. No es de que Dios, cuando tú quieras, por favor, que se arrepienta. No, Dios, muéstrale que tiene que querer. Muéstrale el querer. Porque Dios pone ese el querer como el hacer también. Filipenses. Dios quiere. Somos nosotros los que no queremos, ¿entiende? Dios quiere que yo le obedezca a Él. Dios quiere que yo le sea fiel a Él. Dios quiere lo mejor de mí para Él. Ahora la pregunta es: ¿quiero yo hacer eso? Es así de sencillo. Pero es que apuntamos primero mejor a otro en lugar de a
mí mismo. Se siente más sabroso, ¿verdad? Más rico. Ay, sí. Yo soy libre de pecado. No, yo soy el culpable. Dios quiere. Es nosotros que ahora tengamos ese deseo de querer. Y de querer enaltecer a Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios es lo máximo en la vida de nosotros. Que Dios es todo en la vida de nosotros. Que Él es lo más grande, lo más apreciado, lo más atesorado en nosotros. Enaltecer. Lo puede ver de esta forma. Si Él está enaltecido, yo no estoy arriba de Él, yo no estoy sobre Él, yo estoy bajo de Él. ¿Lo ve? Estoy sirviendo yo estoy a tus pies, Señor. No es al revés. Enaltecer al Altísimo. Oseas versículo 8 dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Le recuerdo que es Dios el quien está hablando aquí. Escuche, Dios está hablando aquí. Dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Escuche las palabras de Dios. Dice: mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi corazón. Perdón, toda mi compasión. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Lo podemos ver de esta forma: me duele hasta el alma. Me duele verte sufrir. Me duele hasta el alma verte sufrir. Eso es lo que está diciendo Dios. ¿No te das cuenta lo que estás haciendo? Me duele. Adma y Zeboim. ¿Qué tienen que ver estas ciudades? Son ciudades. Por eso están en mayúscula. Pero es algo curioso, Adma y Zeboim. Muchos de nosotros no hemos escuchado de las ciudades de Adma y Zeboim, ¿verdad? Pero le garantizo que sí ha escuchado de Sodoma y Gomorra. ¿Listos? Miren lo que es la palabra de Dios, lo poderoso que es la palabra de Dios, lo importante que es la instrucción de Dios. Mire, Adma y Zeboim eran las ciudades vecinas de Sodoma y Gomorra. Dios está hablando de lo mismo, básicamente está diciendo: ustedes son ahora como Sodoma y Gomorra, y lo que hice con Sodoma y Gomorra ahora lo tengo que hacer con ustedes. Y no los quiero destruir. La rebeldía de Sodoma y Gomorra ahora está aquí y no te quiero destruir. Deuteronomio 29, versículo 23 dice en esto: la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Así es que Adma y Zeboim de inmediato deben de conectar en la mente y en el corazón de Israel y entender: wow, estás diciendo que yo soy como Sodoma y Gomorra. Dios está diciendo sí. Y me duele. Me duele hasta el alma. Analice muy bien estas preguntas, porque son intrigantes. Analiza las preguntas de Dios aquí en el versículo 8. Son muy intrigantes. A mí me encanta pensar y procesar e imaginarme. ¿Cómo? ¿Qué estaría pensando? ¿Qué estaría diciendo? ¿Cuál es el significado de esto? Me encanta hacer este tipo de análisis. Pero escuche, ¿cómo podré abandonarte? Dice. ¿Cómo podré abandonarte? ¿Cómo te entregaré? ¿Cómo puedo yo entregarte como a Sodoma y Gomorra? ¿Cómo podré yo hacerte así? En otras palabras, lo que Dios está diciendo es de que yo no soy malo, pero tengo que actuar y disciplinarte.
Muchas veces yo se lo he dicho a mis niñas cuando las he disciplinado, y las he disciplinado, y continuaré disciplinándolas. Y quizás usted mismo se lo ha dicho a sus hijos, me duele más a mí que a ti. ¿Le ha tocado? Me duele más a mí que a ti. ¿Le ha tocado? ¿Por qué? Porque es la verdad. No te quiero disciplinar. Quisiera no disciplinarte, pero tengo que hacerlo. ¿Cómo podré yo hacerte así? Dice Dios. Mire, la palabra de Dios es tan infinitamente profunda y perfecta. No nos damos cuenta a veces. Pero el corazón de Dios está aquí. Podemos ver el dolor del corazón de Dios. ¿Recuerda a Abraham y a Isaac? ¿Recuerda en el capítulo 22 de Génesis? ¿Recuerda a este hombre que no podía tener un niño porque Sara no podía tener niños? Finalmente Dios les bendice y tienen a un hijo, Isaac. Y en el capítulo 22 Dios viene a Abraham y le dice, ven, dame a tu hijo. Le dice así, al hijo a quien tú amas. Y dámelo, ofréndemelo, sacrifícalo. Abraham obedeció y se llevó a Isaac. Y subiendo ese monte, el monte de Moriah, Isaac le pregunta, papá, pues veo aquí todo lo que necesitamos para el sacrificio, pero creo que falta algo. ¿Qué falta? El sacrificio. Isaac ya entendía muy bien lo que era un sacrificio. Ya había visto a su padre Abraham hacer ofrendas, sacrificios, holocaustos. Así es que sabía muy bien, tiene la leña, tiene todo lo que es necesario para el holocausto, pero no ve al cordero. ¿Qué pasa aquí, papá? Abraham, ¿qué pensaría en ese instante? ¿Qué sentiría en ese instante? Yo no podría decirle a mi hija, mami, estoy obedeciendo a Dios. ¿Se da cuenta? Dios está diciendo lo mismo. ¿Cómo podré yo hacer esto a ti? ¿Cómo podré yo hacer esto? Dios claramente entonces desvela su profundo dolor. Por eso lo dice así, mi corazón se conmueve. Hello. Se conmueve. Se siente el dolor, palpita, por todo lo que estás experimentando en ese instante. ¿Cómo te sientes cuando estás viviendo algo que verdaderamente, wow, ¿qué está pasando aquí? El corazón se conmueve. Dios está diciendo eso. Toda mi compasión, escuche esto, toda mi compasión. Hermano, ¿qué sería un mundo sin compasión? La compasión de Dios. Pero un mundo sin compasión, ¿sabe qué es un mundo sin compasión? Es un mundo sin el temor a Dios. Pregunta, con esto concluyo. ¿Cómo es que hemos llegado a este punto? Donde ahora sin pensarlo, abusamos día a día del eterno amor de Dios. ¿Cómo es que no reflexionamos en cómo a nosotros nos hacen sentir los que se aprovechan de nosotros y no pensamos que estamos haciendo exactamente lo mismo a Dios? ¿Hasta cuándo entonces abriremos nuestros ojos, corazón, a la verdad y nos arrepentiremos y cambiaremos de una vez por todas?
Le hago estas preguntas porque no se trata nada más de leer algo aquí y pensar, eso fue para Israel. Esto no tiene nada que ver conmigo. No. Esto tiene que ver conmigo y con usted también, hoy en día. La Biblia habla al corazón del hombre como lo hizo miles de años atrás, lo está haciendo el día de hoy, y la Biblia continuará hablando mañana y hasta el fin del día o el mundo. Hay un libro que se llama El árbol generoso. Los niños lo leen. Creo que en realidad es un libro muy popular, pero también es como de requisito para los niños para leer. El árbol generoso. The Giving Tree en inglés. El autor es Shel Silverstein. Y mire que Dios habla mediante aún otras cosas, otros medios. Dios jamás se limita a hablarle al corazón del hombre y expresarle al hombre que lo ama, que Dios le ama al hombre. Y utiliza otros medios. Esta persona no es un creyente, es un judío. No sé si sea un creyente el día de hoy, no lo sé. Pero lo escribió hace muchos años, creo que ya hasta hace un par de décadas. El árbol generoso. Escucha esta historia. Trata la historia del profundo amor que un árbol le muestra a un niño. Un árbol que lo da todo. El niño todos los días viene y se divierte y se columpia en las ramas del árbol. El niño todos los días viene y come del fruto del árbol. El niño todos los días viene y descansa bajo la sombra de este árbol. El tiempo pasa y el niño se divierte día a día. Crece el niño. De repente, al crecer el niño, se olvida del árbol porque comienza a ocuparse y tiene otras prioridades que ahora ya no incluyen al árbol. El árbol, le recuerdo que le ha dado todo al niño. Le ha dado su fruto para comer. De hecho, también hasta le ha dado sus ramas y hasta su propio o su mismo tronco para construir su casa. Al final, el árbol es nada más que un pedazo de tronco. Los años pasan, el niño ahora es un anciano. Finalmente, un día, este anciano, el niño, finalmente se acuerda del árbol. Viene y regresa al tronco. Pero el tronco, aun siendo nada más un tronco, le sirve como un perfecto lugar donde descansar al anciano. A través de todo, el árbol se ha gozado al haberle dado todo al niño. Aunque en toda su vida el niño no se dio cuenta que todo se lo daba el árbol. Ahora, Dios es ese árbol. Usted y yo somos ese niño. A diario venimos para escondernos en su sombra, descansar en la sombra de Dios. A diario venimos para que nos dé de comer su fruto. A diario venimos para que también nos dé la provisión para poder construir nuestras casas o tener casa. A diario Dios nos da todo. No seamos como ese niño que se olvida del árbol. Seamos todo lo contrario. Y no abusemos del amor de Dios. Amén. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque es perfecta, infinita, eterna. Y la verdad, Señor, es lo que verdaderamente único que necesitamos. Te pedimos, Señor, que ahora nos lleves con bien. Tu bendición sea sobre nosotros. Ponemos en tus manos, Señor, a tus pies también este pequeño redil. Bendice, cuida y guarda de ellos. Especialmente a los que no lograron presentarse el día de hoy, Señor, los ponemos en tus manos para que los guardes y los cuides. Sobre todo, Señor, que los bendigas de salud también.
o cualquier necesidad que tengan. Ahora, Señor, ayúdanos a recordar tu palabra, pero sobre todo a ponerla en práctica. Te damos gracias por el libro de Oseas. Te damos gracias por tu infinita compasión, por el corazón que tú tienes que se conmueve por cada uno de nosotros. Gracias. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, y su pueblo dice amén. Gracias. Vamos a ponernos de pie. Puse un poco triste, no sé si sabían. Si ustedes hicieron lo mismo.